La idea es consultarle a Jorge respecto de estos 2 o 3 temas importantes que me parece que atraviesan periodísticamente el día. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, el primero de los temas es cómo interpretás vos la fractura del bloque en la Unión Cívica Radical. Aquí está Rodrigo de Loredo, que es el presidente de este nuevo bloque llamado Evolución Radical. ¿Qué lectura haces vos de eso, Jorge? Bueno, evidentemente implica un fracaso para la dirigencia del radicalismo para administrar un proceso de crecimiento político que venía exhibiendo la UCR después de mucho tiempo en la cual había padecido o números muy bajos en las elecciones o una queja constante de haber sido el furgón de cola durante el gobierno de Cambiemos. Esta elección fue sumamente exitosa en términos electorales porque el radicalismo aportó un caudal de votos, sobre todo en el interior del país, también Claro. en la provincia de Buenos Aires, muy significativa. Y parece que lo que estamos viendo en estos días tiene que ver con una enorme dificultad para muchos históricas, pero que de alguna manera se renueva, para administrar una etapa que se suponía que era de crecimiento, que era aspiracional en términos de la ubicación que la UCR va a tener en la nueva composición de Juntos por el Cambio Claro. y en la discusión para el 2023. A mí me da la impresión de que no le hace bien a la fuerza para nada, exhibe un nivel de internismo que la gente no termina de decodificar, lo debilita frente a su socio el PRO, y en todo caso me parece que tienen que recomponer rápidamente para no descapitalizarse lo que ganaron en las últimas elecciones. Es interesante lo que plantea Jorge. Hay otro de los temas, después va a ser un informe muy completo, Débora Plager, sobre, en cualquier momento se me escapa Débora Giorgi. No tan asociado el nombre de Débora, con mil disculpas, pero no se me escapó, lo dije antes. Esto que hablábamos con Johnny, nosotros le llamamos a nuestro lenguaje televisivo más coloquial por ahí que los diarios, el apriete de Martín Soria a la Corte Suprema, por lo que hemos averiguado todos a través de nuestras fuentes. ¿Esto qué objetivo tiene? Porque ¿va a lograr poner de rodillas a los miembros de la Corte Martín Soria de esta manera, Jorge? Mirá, Alfredo, tengo la impresión de que Martín Soria no fue a domesticar a la Corte, sino fue directamente a romper con una Corte que percibe que en el corto plazo va a darle señales negativas para el gobierno. Claro. Hay una información un poco que empieza a filtrarse lentamente, no sabemos todavía en qué temas. Bueno, hoy fue lo de Santa Fe, hay cuestiones económicas, hay cuestiones vinculadas con causas de corrupción. Recordemos que también la propia Cristina Kirchner tiene una serie de presentaciones en las causas que dependen de la Corte. Y me da la impresión de que las señales que le llegaron al gobierno fueron de que la Corte se encamina a una secuencia de fallos complicados para el gobierno por distintas razones y fue a escenificar una ruptura como para decir nosotros no tenemos nada que ver con esta Corte, como se dice habitualmente, abriendo un poco el paraguas de lo que presume que va a venir de la Corte, ¿no? Jorge, y a propósito de eso que presume que va a venir de la Corte, ¿vos crees que hoy el fallo respecto de la provincia de Santa Fe y el tema de la coparticipación puede preanunciar también una decisión en relación a la judicialización que hizo Rodríguez Larreta de la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires? Qué pregunta y qué respuesta, indicios, Jorge, ¿no? A ver, discúlpame, pero sería un golpe demoledor para el gobierno que salieran por la a implicancia respaldar política, el reclamo ¿no? de Más Rodríguez allá del Larreta, dinero. ¿no? Sin duda, bueno, no tengo el dato si eso, Claro. digamos, entiendo que hay una secuencia de acá hasta la feria judicial de fin de año para la época de las fiestas, donde hay un paréntesis, entiendo que hay una serie de fallos significativos, no sé si el tema de la presentación de la ciudad va a ser parte de este paquete, pero me da la impresión de que la Corte se viene preparando para tener una, yo te diría, una posición más firme que quizás en los últimos tiempos por las propias turbulencias internas de la Corte, porque recordemos que viene de un proceso muy traumático de relevo de Rosenkrantz por Rosati con las cartas de Lorenzetti. Allí también hubo cartas de reproches como le pasó al gobierno. Me parece que lo que está logrando el gobierno con esta actitud como la de Soria, que yo creo que la Corte estaba un poco en advertencia al respecto, es cohesionar internamente y probablemente los fallos salgan con 4 votos como el de hoy de Santa Fe. No tengo el dato si el de Buenos Aires estará, pero parece
que el gobierno espera malas noticias de Bueno, la la Corte en el corto plazo. inconstitucionalidad, por ejemplo, de la reforma del Consejo de la Magistratura, Claro. que presumimos el gobierno ese dato sí ya lo maneja por el hecho de que ayer mandó un proyecto al Congreso para reformar el Consejo y quitarle Sí. poder a la Corte, ¿no? Sin duda, pero fíjate que es interesante lo que mencionás, Débora, porque todos entendimos que cuando la semana pasada el gobierno envió ese proyecto, era indirectamente o implícitamente una señal a la Corte para ver si la Corte efectivamente no emitía el fallo, entendiendo que ya estaba en el Congreso una posible solución. Claro. Me parece que hoy la actitud de Soria termina por romper cualquier expectativa de que la Corte no se pronuncie. Parece que si había alguna duda sería muy difícil que no lo termine haciendo la semana próxima como se presume que lo va a hacer. Ahora, Jorge, vamos a hablar con absoluta franqueza. Más allá de todos esos avatares institucionales sobre la integración, el formato nuevo del Consejo de la Magistratura, porque la Corte Suprema hizo trascender hasta la fecha, hablaban de alrededor del 20 de diciembre para comunicarlo, eso proyectado en el tiempo hiere, yo diría, no sé si de muerte, pero hiere fuertemente el proyecto de impunidad de Cristina, porque si los jueces, a través del nuevo Consejo de la Magistratura, que es el viejo, antes de la reforma que impulsó Cristina, empieza a darle valor a los jueces que se manejan con honradez, con excelencia, sin camisetas partidarias, bueno, la impunidad de Cristina corre serio riesgo, me parece. Bueno, yo creo que la Corte está emitiendo señales muy nítidas en el sentido que vos mencionás, Alfredo. Creo también que el fallo vinculado con la causa Otesur, Los Sauces, ha sido un golpe muy duro para la justicia en su conjunto y que la Corte lo leyó muy negativamente. Claro. Siempre los fallos tienen una cuota de polémica o hay un margen para discutir un poco de qué lado de la biblioteca se entiende, pero el fallo de Otesur, Los Sauces, que evita incluso avanzar en la instancia meramente del juicio oral, me parece que fue excesivo en ese sentido, claro, y agitó a la justicia de una manera que yo creo que puede tener algunas reacciones. La Corte tiene sus tiempos, no va a ser un actor confrontativo directo, no va a tratar de alguna manera golpear al gobierno directamente, pero sí está claro que va a ser un territorio muy difícil de conquistar para el kirchnerismo y que tiene muchas decisiones que pueden afectarlos, insisto, desde el punto de vista económico, como estos fallos que tienen que ver con las provincias, pero también desde el punto de vista penal, como por ejemplo las presentaciones que tiene la propia Cristina Kirchner, incluso en causas que ya están elevadas a juicio, como el tema de vialidad, ¿no? Igual la buena noticia es que la nueva composición parlamentaria no le permitirá eventualmente a Cristina Kirchner lograr el objetivo, claro, que es la reforma del Ministerio Público, bueno, avanzar o avasallar el Poder Judicial con otro tipo de cambios que incluso incluían a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Modificando el número de miembros, es decir, para todo eso necesitas mayorías con las que hoy no cuentan. Entonces eso me parece que es un resguardo institucional importante. Sin ninguna duda, en el Congreso no hay ninguna disposición para, bueno, se han caído los dictámenes por el recambio legislativo, es decir, los dos proyectos que estaban frenados, reforma judicial y la reforma de la Procuración, no van a salir, y yo creo que no hay ningún margen para ningún proyecto que no se logre por consenso. Entonces, todas las cuestiones que tengan que ver con reformas de la justicia, si no vienen acordadas, por lo menos con los bloques, no te digo con Juntos por el Cambio, pero tienen que lograr al menos el apoyo de dos de los bloques intermedios. Es un esfuerzo muy importante. O sea, hay un dato que es importante, de los 23 diputados, que es el territorio más hostil para el gobierno, que hoy están en el medio entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, con la adhesión de uno de esos bloques no se puede lograr la aprobación de ninguna ley. Es decir, tiene que lograr por lo menos el apoyo de dos bloques para lograr salir adelante con una iniciativa. Entonces, esto es un reaseguro, yo creo, de que si los proyectos no logran un alto nivel de consenso en materia judicial o en materia económica, va a ser absolutamente inviable. El gobierno va a padecer naturalmente la debilidad en el plano legislativo y en el plano judicial que cosechó en las últimas elecciones. Su perspectiva es claramente de un angostamiento de su base de sustentación. Y sobre todo en el Senado, ¿no? Que es el que más implicancia tiene en el tema judicial, ¿no? En las reformas de la justicia, sí, sin duda. Bueno, en el Senado lo que han perdido es el quórum. Yo te diría que allí
tienen un poquito más de margen quizás para conseguir el quórum, pero bueno, hay una dificultad objetiva que es lo que apruebes en materia de ley en el Senado tiene que ir a diputados y No, así y las no mayorías, tienen perdón número. que te interrumpa, Jorge, pero además las mayorías especiales requeridas para Claro, reformas vinculadas con la eso te justicia, que ni siquiera es eso te iba a alcanzar el decir. quórum, ¿no? Sino obtener mayorías especiales. Claro, Exactamente, o sea, para las leyes comunes se le van a trabar en diputados y para las que requieren mayorías especiales, como podría ser la designación del procurador, por ejemplo, o la designación de un juez de la Corte, que tendrían que nombrar a la reemplazante de Hayton, allí también van a tener que consensuar. Entonces, yo creo que acá el gran dilema del gobierno en estas cuestiones institucionales es si está dispuesto a entablar una dinámica que hasta ahora no ha hecho, que es de consenso y de diálogo, para lograr destrabar algunos de estos temas, o lo que va a cosechar va a ser una parálisis en estas cuestiones que son troncales, ¿no? Ahora es muy interesante, sos un gran analista, no descubro nada, pero aportaste dos ideas muy impactantes. La primera que Martín Soria, al revés de lo que decíamos, por lo menos de lo que decía yo, no fue a apretar a la Corte, sino fue directamente a romper. Ahora que lo planteás, comparto plenamente, has iluminado mi pensamiento, Jorge, y realmente han dicho, bueno, con esta Corte no tenemos nada que ver, la han bautizado como enemiga, son la enemiga del gobierno y a partir de ahora todo lo que hagan va a confrontar con nosotros. Y lo que acaba de decir también comparto respecto de por qué la Corte toma esta actitud. Yo creo que los tres fallos a favor de Cristina de sobreseerla sin el juicio, para decirlo en el lenguaje callejero, se pasaron de rosca, fueron demasiado groseros, porque si hubiesen ido a juicio y en el juicio rápidamente decían no hay elementos para condenar a Cristina, es inocente, no alcanzan las pruebas, pero sin ir a juicio, en 7 meses, 3 sobreseguimientos, me parece que fue, como diría Cristina, too much, ¿no? Para la Corte, digo. Bueno, es que ahí también hay una discusión, Alfredo, dentro de la Corte, respecto de cuál es el rol que tiene que tener la Corte institucionalmente. Durante el largo periodo de la presidencia de Lorenzetti, un poco la idea era que la Corte tenía que rebalancear el poder, porque recordemos que le tocó la etapa de la Cristina con el 54% y los proyectos probablemente más ambiciosos, incluso en materia judicial, ¿no? Por ejemplo, la democratización de la justicia, ¿no? Después vino la etapa de Rosenkrantz, que fue una etapa que yo diría que fue más técnica, donde Rosenkrantz entendía que la Corte no tenía que ser digamos, la cúpula del Poder Judicial en su conjunto, sino que tenía que ser un tribunal ulterior que emitiera fallos y no involucrarse políticamente. A mí me parece que lo que empezamos a ver es quizás los primeros lineamientos de la Corte con Rosati, pero con un trío, digamos, para mí ahí hay un trío Rosati, Maqueda, Rosenkrantz, al cual seguramente se va a acompañar muchas veces también Lorenzetti, que hay que ver cuáles son sus contornos y su dinámica. Me parece que la reunión de hoy, o la no reunión de hoy, o el no diálogo de hoy, empieza a definir. Lo de Santa Fe me parece que es un indicador, la perspectiva de lo del Consejo de la Magistratura también. Probablemente empecemos a ver los primeros lineamientos del funcionamiento de esta nueva Corte, que son los mismos integrantes, pero que se definen de acuerdo a su presidencia y a su dinámica interna, ¿no? Sí, claro, sí, perdón, y me quedé con algo que recién decía Alfredo respecto de tu punto de vista muy interesante de la ruptura. Vos fíjate que el propio Soria deja trascender lo ríspido de la reunión, y cuando dice que la Corte no falla en temas trascendentes, y pone el caso Maldonado, Blaquier y demás, y se apuró con Bruglia y Bertuzzi, se olvida que lo de Bruglia y Bertuzzi los presentaron ellos mismos. Fue Cristina la que dijo, señores, Bruglia y Bertuzzi no pueden juzgarme a mí porque se reunieron con Macri cuando él era presidente en la residencia de Olivos. Entonces, la verdad que es el propio Soria el que va y deja trascender, ¿no es cierto?, esta situación tan tensa. Bueno, hay un dato quizás de la trastienda periodística, pero cuando Soria sale y dice lo que dice respecto de la reunión, desde el gobierno inmediatamente salieron a refrendar para aclarar que eso mismo lo había dicho adentro. Claro. Es decir, hubo una suerte de regocijo en el mensaje, para decir no solamente lo dijo afuera, sino que lo dijo adentro. Se los dijo en la cara. ¿no? Se los dijo en la cara, in your face. Claro. Exactamente, había como una intención de comunicar eso, ¿no? Es impresionante. Fíjate vos, esto puede ser medido como una curiosidad o también como una coincidencia, pero tiene cierto contenido político. Es una Corte que tiene
dos integrantes que vienen de Santa Fe, digamos Rosati y obviamente Lorenzetti. Hoy el fallo salió con esta velocidad, aunque seguramente ya lo tenían cocinado. Y además uno podría decir, sin temor a equivocarse, que de los cuatro, por lo menos tres tienen una matriz peronista. ¿O me equivoco, Jorge? Bueno, en realidad reconocidamente peronistas son Rosati y Maqueda. A Lorenzetti le imputan de alguna manera una afinidad que él siempre rechazó, digamos, diciendo que él no tenía ese alineamiento, y Rosengart claramente que no es peronista. Radical, no, por supuesto. Está claro, tiene un origen radical y eso está muy claro. Yo creo que acá, en estas cuestiones, se juegan quizás los lineamientos de pensamiento, pero que en otras circunstancias se van armando mayorías yo diría, por jurisprudencia propia de la Corte y por los lineamientos que cada uno tiene, ¿no? Se conocen mucho entre ellos y saben cómo van a fallar, y a mí me da la impresión de que acá se ha establecido una dinámica que yo creo que es la dinámica que impuso a Rosati como presidente, que es: Rosati tiene dos escuderos que son Maqueda y Rosenkrantz, y que se sienten bastante cómodos, que se supone que Rosati va a establecer un liderazgo que no va a ser muy verticalista. Esto ha dejado un poco incómodo originalmente a Lorenzetti, por eso lo de la carta y su disgusto por cómo se resolvió la sucesión de Rosenkrantz, pero parece que Lorenzetti también va a adherir en mucho de estas cuestiones. Entonces, hay una dinámica que yo creo que se va a empezar a moldear y que va a ser muy interesante ver, porque la Corte probablemente empieza a tener un protagonismo que no ha tenido durante buena parte de los últimos 2 años. Y es interesante solo este dato para entender la dinámica, ¿no? Si bien es cierto que cambió la titularidad, la presidencia de la Corte, que es Rosati, todos los votos valen lo mismo, no es que el presidente tenga, pero el presidente de la Corte marca la agenda, ¿no? Entonces me parece que ahí también puede haber una mirada, ¿no?, respecto de lo que va a ser de ahora en más esta nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, que yo coincido, me parece muy interesante lo que dice Jorge, también un poco, y la mirada de Alfredo cuando decía se pasaron de rosca con los fallos de absolución para Cristina, es también de autopreservación, ¿no?, respecto de la institución justicia, ¿no?, y del descrédito que tiene la sociedad, naturalmente. Claramente, porque la Corte es, digamos, la máxima instancia de uno de los poderes del Estado. Entonces, no solamente es responsable de emitir los fallos cuando le llegan a la Corte Suprema, sino también, de alguna manera, tratar de lograr cierto orden o cierta coherencia en la justicia en su conjunto, que es muy difícil, muy complejo, pero la Corte es guardiana, de alguna manera, de todas las instancias previas. Entonces, hay que ver si la Corte, de alguna manera, recupera parte de ese rol que en los últimos años se había diluido, ¿no? Jorge, como siempre, ha sido muy esclarecedor, muy interesante y muy didáctico. Te agradecemos muchísimo tu participación aquí en el Diario del Leuco, ¿eh? Por favor, un gusto, Alfredo Ebra, a disposición. Muchísimas gracias. Enseguidita vamos a escuchar a Manuel Adorni.